La sanación interior siempre mira a Cristo, que es el que sana, porque Cristo es el que salva. La sanación interior pertenece al designio salvífico de Dios, el Padre, que envió a su Hijo único y lo entregó a la muerte por nosotros. Por eso la referencia siempre es Cristo. Cristo, el Hijo y el Espíritu Santo, el que hoy está en nosotros. Cristo, su Espíritu, habita en nuestros corazones. Y el signo de la salvación de Cristo es su sangre. Es la presencia concreta de su sacrificio. La sangre de Cristo, ¿qué significa? ¿Qué es? Es su vida, entregó su sangre hasta el final, se entregó la vida, y al mismo tiempo es purificación, es lavado. Su sangre lava nuestros pecados, su sangre cura nuestras heridas. Las heridas de Cristo curan nuestras heridas. Las heridas de Cristo lavan, limpian y perdonan nuestros pecados. La herida, nuestras heridas, vienen de la condición pecadora de la humanidad. Desde que Adán, el hombre primigenio, se puso en contra de Dios. Viene, en último término, del pecado original. Las heridas, si no hubiera habido pecado original, no estaríamos heridos. Vienen, por lo tanto, del pecado original. Las heridas concretas que yo tengo, que tú tienes, vienen de pecados de otros, de heridas de otros, también de mis propios pecados personales. Pero no siempre va ligado el pecado personal con las heridas. ¿Recordáis cuando Jesús, con ese ciego de nacimiento, se encontró con aquellos fariseos que le decían: ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres? Si hay un mal, tiene que haber un pecado detrás. Esta era la concepción judía. Toda enfermedad, todo mal, viene de un pecado directo. Jesús muestra que no. Ya en el libro de Job se ve que el mal no viene necesariamente del pecado personal. También hay Sufrimiento del que no ha pecado directamente. Pero en último término, si el primer hombre no hubiera pecado, si no tuviéramos una condición pecadora, no tendríamos heridas. El efecto del pecado original fue perder la inmortalidad. Pasamos a la muerte, tanto la muerte espiritual, es decir, la condenación, o sea, la pérdida de la comunión con Dios, como la muerte física, que es signo y consecuencia de esta muerte espiritual. Si el hombre no hubiera pecado, no moriríamos. Si el hombre no hubiera pecado, no sufriríamos. Otro efecto del pecado es el sufrimiento. Las heridas, por tanto, son el efecto de esta condición en la que nos encontramos. Y Cristo ha entrado en esta condición. El que no era pecado, dice San Pablo, la segunda carta a Corintios, se hizo pecado. Se hizo pecado por limpiar en su cuerpo nuestros pecados. Por eso Jesús nos libera del pecado y Jesús sana nuestras heridas. Hemos de remitirnos siempre a Él. El proceso de sanación que comporta tener en cuenta lo que es el ser humano, eso no basta, pero es importante. Es importante saber cómo somos, quién soy, qué me pasa. Ayer hemos hablado de la necesidad de expresar, de poder conocerme, reconocer y expresar. Y de esa manera, pues, es una ayuda para sanar, para que lo que queda bloqueado se quite, ¿no? Y eso, ¿a qué se nota?
cuando uno puede llorar, cuando uno puede gritar, eso que lleva en el corazón, como dice el Salmo, Señor, a ti grité y tú me salvaste. No es que por haber gritado me haya salvado, ¿no? Pero el grito es lo que me desbloquea para poder acoger la salvación. Está claro esto, ¿no? ¿Se entiende? No es porque grite voy a sanar, porque quien salva es Cristo. Pero si no grito, algo se atasca. Necesito expresar, no es porque yo me gane la salvación o la consiga por un gesto, una palabra. Fijaos que dice, a ti Señor grité y tú me sanaste. ¿Quién sana? El Señor. Pero yo grito. El ciego de Jericó, ¿qué hizo? Gritó. ¿Cuántas veces gritó? Muchas. Por lo menos el Evangelio habla de al menos dos, ¿no? Él grita, Hijo de David, ten compasión de mí. Los demás, ¿qué le dicen? Cállate. ¿Qué me han dicho a mí desde pequeño? Cállate. El otro va a decir, cállate. ¿Y tú qué vas a decir al que te dice cállate? Pues cállate tú más. Déjame en paz. Yo ya no me voy a aguantar. Voy a gritar. Y cuando Jesús lo escucha otra vez, ¿qué hace? Y lo sana, ¿no? Y lo cura. Si no hubiera gritado, lo hubiera curado, no sabemos, pero el grito ayudó. Fue el reclamo. El Señor quiere que le pidamos, quiere que le invoquemos, quiere que le gritemos. Gritarle a Él. Por eso en la oración es eso. O dentro de lo que es la oración hay esta parte, que yo me dirijo a Él. ¿Y esto qué significa? Gritar a Dios conlleva confianza. Que ese ciego dijo, yo confío, yo creo que Jesús me puede sanar. Yo creo que Él sana y yo grito porque sé que Él sana. La confianza es el paso de ser sanado. Porque es un modo de poner en funcionamiento la fe. Y no es fácil, porque yo a veces también espero algo. Y he esperado cosas y no me han sido dadas. Y entonces digo, ¿y voy a seguir confiando? Porque claro, mi mirada es corta y yo veo hasta cierto punto y Dios ve mucho más allá. Mi mirada llega hasta un punto. Mi mirada es también como muy interesada, ¿no? Desde mis necesidades. No porque sea malo, sino porque soy así, soy limitado, mi mirada tiene un límite. Entonces yo quiero pues, que se me cure esta dolencia física, yo quiero que se me resuelva este problema en mi vida, no, yo quiero, porque no queremos sufrir y porque los problemas nos inquietan y esperamos que se resuelvan. Pero mi mirada siempre es corta, es limitada. Y la mirada de Dios es más amplia. Y necesito confiar en Él. Confianza y obediencia. Como vemos en la viuda de Sarepta, que se encuentra con Elías. Y ella ve que ya no tiene nada, se le acaba la comida. Y Elías le dice, no temas, no temas. Así dice el Señor, no se vaciará, no se agotará, tendrás comida. Confía, le invita a la confianza. ¿Y qué hace la viuda?
Fue y obró según la palabra de Elías. Confió y obedeció. Obedeció a la palabra del enviado de Dios. Por eso yo no marco mi camino de lo que Dios va a hacer conmigo. Dios no quiere el sufrimiento, es consecuencia del pecado original y a veces también, no necesariamente, pero a veces también es consecuencia de nuestros errores y a veces consecuencia de los errores de otro que me afectan a mí, o es consecuencia de las heridas de otro que me hacen daño a mí. Dios no lo quiere, pero sucede. Necesito confiar, volver a escuchar la palabra de Dios y decir: sigue echando en la alcuza el aceite, sigue llenando la orza de harina, sigue, tú sigue, porque yo me encargo del resto. Y esa es la confianza. Nosotros somos limitados, tanto yo como en mi propio proceso personal, como yo cuando ayudo a otro en su proceso, somos limitados. Nos ponemos siempre en la confianza en Dios, que es el que puede y el que sabe lo que cada uno necesita. Por eso no hay tensión cuando uno vive en la confianza, porque yo pido que Él me sane y yo pongo los medios, y lo que Él sane será porque me conviene y lo que no será porque me viene bien, aunque yo no lo entienda. Y si yo soy un intercesor y oro por alguien, yo oro en la confianza, pero no marco la casilla: se ha sanado, ya tengo 5, no, sino que lo hago en la confianza en Dios, que Él hará lo que Él quiera hacer, y en la fe oramos. No oramos en la posesión de las cosas, que Él haga. Nos ponemos en juego desde la fe. Es el fruto de nuestra pobreza. Yo he hecho mi monedilla y Él que la multiplica, porque Él es el que obra. Por eso es importante, ¿no? Vivimos en la fe, que es confiar, y en la obediencia a la palabra de Dios y en obediencia a su designio. Pidemos al Señor en este día dejarnos conducir por Él. Él es el que lleva mi historia, Él es el que la dirige. El mal existe, pero sobre el mal está la providencia de Dios. Dios es providente y me cuida y está conmigo. Hay cosas que seguramente no entiendo de lo que me ha pasado, pero más allá de eso, y en eso, creer que Él está conmigo. Esta viuda de Sarepta descubrió cómo Dios estaba con ella, y de una manera inesperada, cuando ya pensaba que todo estaba perdido, cuando ya se veía abandonada, solo nos queda ya morir, Dios salió a su encuentro. La fe transforma, pero no siempre es como yo espero ni como yo quiero, sino como Él sabe que me va mejor. Pedimos a Jesús, pedimos que su sangre, y esta es una oración preciosa, la oración de la sangre de Cristo, poder dejar envolver, regar, inundar, llenar de su sangre. Y a veces esta oración la puedo hacer para mí, y si ayudo a otros en intercesión para otros, que entre la sangre de Cristo, ahí donde está el dolor físico, ahí donde está el sufrimiento interior, que entre la sangre de Cristo, que entre y que actúe, y que Él actúe. Y su sangre traspasa. Y es una oración espiritual potente. Lo espiritual existe, lo sabemos. Algunos
que son operadores del mal, ¿no? Satánicos o esotéricos, a veces creen más en lo espiritual que los cristianos, pero es que lo espiritual, entonces invocar la sangre de Cristo es algo real, es que traspasa, es que pasa, es que actúa. Invocar la intercesión de Cristo es real. Invocar a María es real, ella está, existe de verdad. Pues que el Señor nos conceda poder vivir en esta fe, en la confianza, como la viuda, en la obediencia y en la espera paciente de su obra, sabiendo que no soy yo el que hace, sino que es Él el que hace siempre, nunca deja de obrar. María, ayúdanos a vivir en Cristo, a dejarnos hacer como tú te dejaste hacer. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.